Había una vez, en un lugar muy lejano, una de las peleas más feroces y científicas de la historia, donde dos grandes jugadores disputaban este partido para ganar el reconocimiento del descubridor del cálculo infinitesimal. En esta disputa hubo de todo, desde engaños hasta derivadas e integrales. Primeramente daremos a conocer al único e inigualable Isaac Newton, que fue un físico, filósofo, teólogo, inventor, alquimista, matemático y autor de los Principia. Nacido de forma prematura en el día de Navidad del antiguo calendario de 1642, correspondiente al 4 de enero de 1643 del calendario actual. Su lugar de nacimiento fue Woolsthorpe Manor, una pequeña aldea del condado de Lincolnshire, Inglaterra. Fue una familia campesina y vivió una infancia difícil debido a que a los 3 meses de su nacimiento su padre murió, dando como resultado que su madre se casara de nuevo y tuviera un padrastro el cual no lo quería. Fue por eso que estuvo a cargo de sus abuelos siendo un niño introvertido y solitario, pero sin falta de inteligencia, curiosidad e imaginación. Sus estudios elementarios fueron en la escuela primaria de Grantham y a la edad de 18 años ingresó al Trinity College de la Universidad de Cambridge para estudiar matemáticas debido a que un reverendo tío de Newton convenció a su madre de que lo enviara a Cambridge en lugar de dejarlo en la granja familiar. 4 años más tarde, Newton acabaría dedicándose por completo al estudio de las matemáticas y la filosofía natural, realizando descubrimientos trascendentales en el campo de la física, óptica, pero sobre todo del cálculo. En el otro bando podemos encontrar a Gottfried Wilhelm Leibniz, filósofo, matemático, lógico, teólogo, jurista, bibliotecario y político alemán. Él fue uno de los grandes pensadores de los siglos XVII y XVIII y se le reconoce como el último genio universal. Nació 2 años antes de que terminara la guerra a los 30 años, el 1 de julio de 1646 en Leipzig, Alemania. Sus padres eran Katharina Schmuck, hija de un profesor de leyes, y Federico Leibniz, jurista y profesor de filosofía. Su padre murió cuando él tenía 6 años, entonces su educación quedó en manos de su madre y de su tío. Su padre le dejó una biblioteca personal con la cual se empezó a educar desde los 7 años. A los 12 años ya dominaba el latín, el cual usaría por el resto de su vida, y además estaba aprendiendo griego. A los 14 años de edad se matriculó en la Universidad de Leipzig y la terminó a los 20 años de edad. Se especializó en leyes y mostró dominios de los clásicos, lógica y filosofía eclesiástica. Leibniz realizó múltiples aportaciones a varias áreas como la de la metafísica, epistemología, lógica, la física, la matemática, la historia, la geología y la jurisprudencia, principalmente la de la filosofía. Pero eso no significa que no hizo una gran contribución igual de importante en otro campo, como por ejemplo su contribución al área de las matemáticas, ya que desarrolló el cálculo infinitesimal, 10 años después de que Newton supuestamente lo hubiera desarrollado pero no publicado. Su notación es usada hasta la fecha. Además, inventó el sistema binario, el cual es el fundamento virtual de todas las arquitecturas de computadoras actuales. Newton tuvo sus hallazgos del cálculo diferencial e integral alrededor de los años 1665 y 1666, pero no fue hasta 1687 que los publicó. Pero antes de la publicación, se los había presentado su colega Isaac Barrow, quien se los había enviado a John Collins. Debido a que Leibniz estuvo en contacto con gente que conocía los manuscritos de Newton, nació la acusación contra él como un plagiador de las ideas, pero claro está en que cada uno tuvo enfoques diferentes. Cuando el escándalo creció, Leibniz cometió el error de recurrir a Royal Society para resolver la disputa. Lo que él no sabía es que Newton era presidente, por lo cual nombró un comité imparcial para que investigara casualmente compuesto en su totalidad por amigos suyos. Por eso no fue todo. Newton escribió entonces él mismo los informes del comité e hizo que la Royal Society los publicara acusando oficialmente a Leibniz de plagio. No satisfecho todavía, escribió además un análisis anónimo del informe de la propia revista de Royal Society. Después de la muerte de Leibniz, se cuenta que Newton declaró que había sentido una gran satisfacción rompiendo el corazón de Leibniz. Con el tiempo, se concluyó que ambos habían desarrollado el cálculo independiente, inclinándose más por la notación de Leibniz. Sin embargo, se le acredita a Isaac Newton el primero en crear un nuevo cálculo infinitesimal.
Actualmente se crea la notación de cálculo creada por Leibniz. Leibniz usaba los incrementos infinitesimales en la x y la y, luego estudiaba la relación entre ellos. Newton usaba los infinitesimales en la derivada misma. En Newton, los infinitesimales estaban asociados directamente al cálculo de velocidades instantáneas. En Leibniz el interés no era la aplicación física. De hecho, se podría establecer una correlación entre infinitesimales y monadas, estos últimos entes primarios, en la descripción de lo real según la filosofía que aparece en su libro de filosofía metafísica monadológica. El énfasis de Newton era la razón de cambio, mientras que en Leibniz lo era la suma infinita de infinitesimales. Como hemos visto, fue también relevante la diferencia en el uso de la notación. Mientras que para Leibniz era muy importante, Newton no le prestó mucho cuidado. Tampoco Newton dio mucha atención a la formulación precisa de algoritmos y reglas usuales en el cálculo. En esto es probable que la vocación por una búsqueda de reglas generales universales en Leibniz fuera un factor para su desarrollo de forma y la notación, lo cual le da el punto ganador a Leibniz como padre del cálculo.